Bueno, ahí arrancó. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces otro de los temas que nos va a traer hoy es métodos anticonceptivos. ¿Qué es un método anticonceptivo? Bueno, es cualquier acto, dispositivo o medicación usada para impedir la posibilidad de embarazo. Son utilizados tanto por mujeres como por varones. Para planificar si quieren o no tener hijos, cuándo, cuántos y cada cuánto. Sí, entonces, cuando estamos hablando entonces de un método anticonceptivo, vamos a desglosar la palabrita esta. Anticonceptivo. Anti es que previene la concepción, digamos. Se evita que se produzca un embarazo, ¿sí? Y hay diferentes métodos. Hay métodos que se aplican para el hombre y otros métodos, la mayoría, se aplican para las mujeres. El tema es que porque la mayoría se aplican sobre las mujeres y no también sobre los hombres, como que mucho del peso a lo largo de la historia con los métodos anticonceptivos siempre recaía sobre la mujer. Y hoy en día ya se está hablando de otras formas para prevenir la concepción con métodos anticonceptivos aplicados al hombre. Se está estudiando y se están desarrollando métodos porque en realidad el que produce espermatozoides todo el tiempo es el hombre, digamos. Y la mujer, bueno, ahí después hablamos un poquito de eso. Después, cada método se usa de manera diferente y ofrece distintos grados de protección. Salvo los métodos permanentes, que ya lo vamos a ver, el resto son reversibles, es decir, que se dejan de usar en la posibilidad de que se produzca un embarazo. ¿Sí? Es decir, si vos quedaste embarazada, digamos que el método anticonceptivo no te funcionó, se puede cortar con el tratamiento que estabas haciendo, ¿sí? Porque también vamos a ver que no todos son seguros en un 100%. ¿Por qué? Porque pueden pasar un montón de contingencias. Puede ser que te olvidaste un día la pastilla, puede ser que otro día te olvidaste eh, o el preservativo se dañó o usaste uno vencido y se puede romper. Todas esas cosas hacen que por ahí no sea 100% seguro. Bueno, después. Cada persona puede decidir el método adecuado para su situación. No solo es importante el método que se usa, sino también su uso correcto. Por eso, y la importancia de escuchar esta clase para aprender a usar bien los métodos anticonceptivos. El preservativo es el único método de doble protección, ya que además de prevenir el embarazo, previene las infecciones de transmisión sexual. Estas infecciones de transmisión sexual, las ITS, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Porque hay bastantes y no daba para darlas todos juntos, porque es un montón de contenido. Esta clase es muy, digamos, técnica, pero es importante que se dé, porque a veces usar un método anticonceptivo mal hace que se produzca la concepción. Quiere decir que se produzca el embarazo o la fecundación. Y bueno, vamos a hablar del preservativo. ¿Sí? Profe, Sí. avisaron que Tiziano no tiene internet y no se va a poder conectar. Bueno, después, total, está quedando grabada, creo. A ver la clase. Sí, estamos grabando. Bueno, como les decía, vamos a ver el primero de todos y uno de los más importantes y de los más efectivos y el más barato y el que hay más accesibilidad es el preservativo, conocido como forro profiláctico, condón o preservativo, ¿sí? Entonces, es una funda de látex, es de un material como plástico que se coloca en el pene erecto en cada relación sexual e impide que el semen entre en la vagina o boca, ¿sí? Es decir, cuando se produce la eyaculación del pene, el semen va a quedar retenido entre el plástico, el látex que recubre al pene y el pene digamos, queda en ese pequeño, tiene como una bolsita, fíjense acá, yo lo marco con el cursor del mouse, tiene como una pequeña bolsita ahí, que justamente ese espacio está para que se almacene el semen cuando se produce la eyaculación, ¿sí? ¿Cómo se usa? Bueno, se coloca
Cuando el pene está erecto, se aprieta la punta, es decir, uno apretaría la puntita esta antes de ponerlo, lo aprieta así con los dos dedos, ¿no? Y se desenrolla hasta la base del pene porque es como cuando, no sé si alguno de los chicos vieron alguna vez, viene como enrollado sobre sí mismo y uno entonces, lo primero que cuando abre un envoltorio de preservativo, por ejemplo, se va a encontrar entonces como con un anillo y esta partecita acá. Entonces lo primero que tiene que agarrar es, después si encuentro algún video, después se los paso para que quede claro, porque es importante ponérselo bien, pues si lo pones mal se puede romper. Entonces viene como un anillito y viene también, se ve la puntita hasta acá. Entonces uno lo que tendría que agarrar es agarrar la puntita con los dos dedos, la aprieta y después lo inserta, va como arrastrando este anillo de látex hacia abajo del pene erecto. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, bueno, cualquier cosa después me pregunta, ¿no? Porque este es importantísimo que aprender a colocárselo bien, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta que mucha gente cuando está por tener sexo, lo que hace es abrirlo con los dientes al paquetito. Y lo que puede pasar es que se rompa el preservativo, no se da cuenta. Bueno, a ver que se conectó alguien. Después, los beneficios. Es fácil de conseguir y no repercute en el organismo. Es el único método que previene infecciones de transmisión sexual y puede usarse durante el embarazo y la lactancia. No necesita receta. ¿Sí? No, usted no tiene que ir a un médico y decirle, che, doctor, me receta preservativos. No, porque hay, son de venta libre. Y además, como dice, es el único método que previene las infecciones de transmisión sexual. Así que siempre tienen que tener a mano uno. ¿Por qué? Porque las enfermedades de transmisión sexual se transmiten siempre, y con los otros métodos se transmiten siempre. El único seguro que me previene de que yo me contagie una enfermedad de transmisión sexual o una infección, como VIH, HPV, o las próximas que vamos a ver, el único que me previene es el preservativo. Entonces, lo ideal sería usarlo siempre, ¿no? Porque además estamos previniendo las enfermedades y también estamos previniendo una concepción. Bueno, eficaz. Consideraciones. Dado que se coloca durante la relación sexual, puede interrumpir el juego previo. Por eso se recomienda incluirlo en el mismo. Todos los participantes de la relación sexual deben participar e insistir en su uso. Es como... se me cerró la ventana por aquí. Quedé completamente a oscuras porque se me cerraron las ventanas por el viento. Bueno, lo que les decía. Hace mucho o todavía persiste en el colectivo imaginario que las mujeres no tienen que andar con preservativo porque es de fácil o de rápida, pero no, muchas mujeres tienen que tener también preservativo porque, y los hombres también, y siempre que vayan a tener una relación sexual tienen que pedirle a la persona con la que estén que lo use o ustedes usarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe con quién está, ¿sí? A lo mejor conociste a alguien, pero no sabes si esa persona tiene una enfermedad, una infección de transmisión sexual o también para prevenir la concepción, digamos. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y no importa si sos hombre o si sos mujer, siempre es importante que tengamos de todos un preservativo a mano. Bien, eficacia. Es alta si se lo usa de la forma correcta durante la relación sexual, ¿sí? Frecuencia de uso en cada relación sexual, puede ser vaginal, anal u oral, desde el principio hasta el final. Mitos. No es cierto que si no eyaculé puede volver a usarlo. Además, una vez que lo usaste es medio difícil volver a ponértelo, digamos, porque cuando vos lo usaste inicialmente venía como súper enrolladito y después cuando te lo sacaste no vuelve a su mismo estado.
y además ya está usado. Después, no es cierto que usar 2 preservativos al mismo tiempo aumenta su eficacia. Ese también, estaba como en el colectivo que si me cuido doble no voy a dejar embarazada a nadie. No, porque cuando te pones, por ejemplo, 2 preservativos juntos, lo que pueda suceder es que ocurra una fricción entre los 2 preservativos y puede ser que se rompa. Así que no es efectivo usarlo. Después, no es cierto que si eyaculo afuera no necesito usarlo. Sí, siempre. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿se entendió esto? No es cierto que si eyaculo afuera no necesito usarlo. Es decir, muchas personas cuando están teniendo relaciones sexuales y antes de que ocurra un orgasmo y la eyaculación del semen, dicen, bueno, yo lo que hago es eyaculo fuera y me garantizo de que no se produzca la concepción, es decir, que no quede embarazada. Y esto no, está mal, porque muchas veces cuando estás teniendo relaciones sexuales, digamos, el sistema genital femenino, masculino, perdón, va liberando, puede que libere, digamos, cuando en el proceso de la excitación y todo lo que esto implica, puede que vaya liberando algunos espermatozoides antes de la eyaculación. Entonces, si vos no estuviste usándolo, posiblemente puede ser que antes de la eyaculación un espermatozoide, o que sean montones, puede llegar a fecundar un óvulo. Ese es el tema. Eso es muy común y he escuchado a un montón de personas decir esto, ¿no? Que si eyacula afuera, no necesito usarlo. No, podés dejar embarazada a la otra persona igual. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer preguntar? Porque vi un micrófono activo. Bueno, otro mito. No es cierto que que disminuye la sensibilidad. Esta es una de las excusas más típicas que usan los hombres. Es decir, no, yo no uso preservativo porque no siento nada. Mentira, sí sentís, nada más que es un vago. O sea que no hay que dejarse engañar y ustedes siempre piensan en ustedes, en su cuerpo, en cuidarlo. Y si no quieren quedar embarazadas, úsenlo. Por lo menos las chicas. Y si un chico, por ejemplo, no quiere ponérselo, bueno, listo, chao, se terminó acá, listo, voy a mi casa. ¿Sí? Pero siempre tiene que usarse. Por el tema no solo de los embarazos, sino también de las enfermedades de transmisión sexual. Si alguien dice, no, yo no lo uso porque no siento nada, no me gusta, que ponen las 1000 excusas, listo, se corta ahí y chau, a su casa. Después, otro de los mitos es, no es cierto que su uso es responsabilidad solo del varón. Claro, como ya les decía en un principio, las mujeres también pueden llegar a tener preservativos por su seguridad, por las enfermedades, por los embarazos no deseados, etc. Y después dice, ¿previene las ITS? Sí, previene el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Acá yo puse, por ejemplo, dónde se consigue gratis, puede encontrarse en los hospitales. Y les puse acá un hashtag que dice dónde, que después al final del Power dejé 2 links, uno que permite comparar los métodos anticonceptivos y ver cuál es el que se puede usar o que les prefieran usar ustedes. Y después otro que se llama Dónde, que es un enlace, creo que se lo había contado a ustedes en la otra clase, que es un enlace hacia la página Fundación Huésped, que es una fundación, una ONG, que produce mucho contenido y está con todos estos temas a la vanguardia acá en Argentina. ¿Y por qué se llama hashtag Dónde? Porque vos, por ejemplo, cuando metés en la página, te pide, vos podés poner, autorizar a tu computadora para que permitir la ubicación de tu dispositivo, ya sea de un celular o de una computadora, y en base a esa ubicación que vos le estás tirando a la página te devuelve los centros médicos donde vos podés ir a retirar estos métodos anticonceptivos de forma gratuita. También se pueden pedir en las obras sociales porque también son gratuitos, ¿sí?
Eso es un dato muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Que la mayoría de los métodos anticonceptivos son gratuitos y se encuentran en centros de distribución, como por ejemplo el hospital, eh, algún sanco de algún barrio, ¿sí? Escuchen, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este tema? No. Yo no, profe. Bueno, ¿alguien? No, profe. Buenísimo, avanzamos entonces. ¿Sí? ¿Escuché yo ahí? Sí, una pregunta. Pues, Dime. si, por ejemplo, Trial version. la mujer usa preservativo y el hombre también, ¿no generaría fricción y eso lo rompería? Sí. Trial version. ¿Qué? ¿Hay alguien que está hablando? Escucha una voz en inglés. La pregunta que me hiciste es si la mujer usa preservativo y si el hombre usa preservativo. ¿Qué pasa si se ocurre esta fricción y se puede romper? Sí. Hay preservativos que son de mujer también, pero no se consiguen mucho. Y además son un poquito más caros y no son muy cómodos de usar esos de mujer. En cambio, los de hombre sí. Por ahí es medio raro que te diga una chica que usa preservativo femenino porque no se consigue mucho acá. Existen, pero no se consiguen mucho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Ahí está. Bueno, las pastillas anticonceptivas. También se les dice como anticonceptivas, pastillas. Son pastillas de toma diaria hechas a base de hormonas que evitan la ovulación. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos hablando en el sistema genital femenino y el masculino, hablamos un montón de que había hormonas que hay hormonas que tienen muchísima incidencia sobre todos los comportamientos en el sistema genital? Habíamos hablado en el caso de los hombres de la testosterona, en el caso del sistema genital femenino habíamos hablado de la progesterona también. Bueno, y estas pastillas, las anticonceptivas, están hechas a base de esas hormonas, ¿sí? La testosterona y la progesterona. Y lo que hacen es retrasar la ovulación. ¿Se acuerdan qué es la ovulación? ¿Me dicen? La 1. ¿Qué es la ovulación? Lo vimos la clase pasada. La anterior. ¿Se acuerdan? Trial version. Cuando baja un óvulo y está la menstruación. No te escuché. Cuando el Trial óvulo version. baja del ovario está la menstruación de la mujer. Sí, se escucha medio raro, porque ahí... Es como antes de tener el bebé, algo así, cuando son los días que sos más ovario- frágil, ¿o no? Es el proceso de cuando el ovario pasa no, perdón, el óvulo pasa del ovario al útero, ¿no era eso? A la trompa de falopio y de ahí va moviéndose hasta el útero, ¿sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, entonces eso. Lo que hacen entonces estas pastillas, las anticonceptivas, es retrasar que el óvulo salga del ovario y entonces así evitan de que se produzca el contacto entre espermatozoide y óvulo. Digamos. Existen opciones de 21 y 28 comprimidos. ¿Cómo se usa? Tienen que tomar una pastilla cada día en el mismo horario durante 21 o 28 días. Para empezar a usar este método se debe hacer una consulta previa a un médico ginecólogo y este te indicará cuál es la adecuada para cada mujer, ¿sí? Porque hay un montón de opciones disponibles y algunas te pueden quedar pesadas, otras no. Es importante ir probando y teniendo un asesoramiento adecuado, ¿sí? Que eso lo hace un médico ginecólogo. Beneficios. Además de evitar embarazo, previene algunos tipos de cáncer, reducen los síntomas vinculados al ciclo menstrual y pueden regularlo. Consideraciones. Es necesario sostener una rutina para tomar un comprimido cada día a la misma hora. Interrumpir la toma u olvidar comprimidos disminuye la eficacia y no protege de las infecciones de transmisión sexual. A ver, he escuchado un montón de veces a chicas decir, uy, me olvidé la pastilla.
y ya, bueno, te olvidaste, se corta el tratamiento. Entonces, si vos vas a tener relaciones con un varón, bueno, un varón básicamente, no van a ser efectivas, porque ya cortaste el tratamiento, digamos. O sea, por eso es sumamente, tienes que ser muy riguroso o rigurosa para tomar estas pastillas, ¿sí? El día que te olvidaste, ya está. Vas a tener que seguir tomándola, pero lo importante es que, por ejemplo, muchos se ponen una alarma y la toman ni bien la escuchan, digamos. Pero, porque he tenido, por ejemplo, alumnos que dicen, uy, me re olvidé de la pastilla, bueno, la tomo mañana, como si fuera un ibuprofeno, o sea, no. Cuando vos cortaste el tratamiento, también estás en riesgo de poder de que se produzca una concepción. Y además, como indica ahí, no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Eficacia. Es un método altamente eficaz. Es necesario la toma correcta de las pastillas. La frecuencia de uso es todos los días. Para mí es un poco invasivo, pero bueno. Mitos. No es cierto que se debe hacer un descanso después de cierto tiempo. Esto también lo escuché un montón de veces. Dicen, bueno, este mes descanso. Bueno, este no puede quedar embarazada. Después, no es cierto que provoca aumento de peso. Después, no es cierto que después de los 35 años no se debe tomar. Y no es cierto que disminuye el deseo sexual. ¿Sí? Todos estos son mitos. ¿Sí? Suenan como un imaginario. Después dice un efecto reversible. La mujer puede quedar embarazada casi inmediatamente después de haber dejado de tomar las pastillas. Por eso les digo la importancia de no olvidarse. Y no hay un aumento de fertilidad cuando se suspende la toma. Bueno, acá como dijimos, no previene de las infecciones de transmisión sexual y es gratuito, ¿sí? Ustedes si van también al hospital o a un SANCO, también se las deberían dar gratuito. O en una obra social, si tienen una obra social, una prepaga también, debería cubrirles un tratamiento con pastillas anticonceptivas. Por eso es importante también visitar a un médico y te aconseje cuáles son las que te pueden llegar a ir con tu cuerpo. Esto lo decide el médico junto con la persona. ¿Tienen alguna pregunta de pastillas? No. No, profe. Después está la anticoncepción inyectable, conocido como la inyección. Es más o menos lo mismo, pero en formato de inyección, digamos, y se aplica una vez al mes, así a grosso modo. Entonces, son dosis de hormonas inyectables que inhiben la ovulación, vienen en ampollas. Ampollas son los tubitos chiquititos donde viene concentrado. Después, ¿cómo se usa? Se aplica una inyección intramuscular profunda una vez al mes o trimestralmente, siempre en la misma fecha. Beneficios. Tiene el mismo efecto que las pastillas, pero se aplica en forma mensual o trimestral. Sí, en vez de, por eso es por ahí un poquito más cómodo, en el sentido de que, si te olvidaste, por ahí se te corta el tratamiento. En cambio, vos podés poner una anticoncepción inyectable y te olvidás después, por ejemplo, de todo el mes hasta, la fecha que tengas que ponértela nuevamente, o un trimestre, digamos. Por ahí está bueno, me parece que es bastante interesante porque también te hace como desligar de esa preocupación de tener que tomar una pastilla todos los días a la misma hora. Está bueno por eso. Consideraciones. Es importante respetar la fecha de la nueva inyección, de lo contrario pierde efectividad. Al inicio del método, las menstruaciones pueden ser irregulares o prolongadas. Con la continuación del método, puede disminuir o ausentarse el sangrado menstrual. Eficacia, es alta siempre. Siempre y cuando la aplicación sea la fecha correcta. Por eso este mes me pongo, me olvidé de ponérmela nuevamente. Y algunos piensan que todavía sigue haciendo efecto y no. Así que también puedes quedar embarazada después de ese mes o después de 3 meses. Frecuencia de uso, una vez al mes o cada 3 meses. Los mitos. No es cierto que una aplicación de la inyección es siempre dolorosa. No es cierto que una inyección anticonceptiva puede dejar estéril a una mujer.
No es cierto que después de cierto tiempo de aplicar las inyecciones se debe dejar descansar el organismo, y no es cierto que se puede provocar cáncer, que pueden provocar cáncer, porque también gente está como muy manija, dice, oh, me voy a poner una vacuna y me va a dar una inyección y me va a dar cáncer. O sea, a veces la gente habla sin saber, la mayoría, digo, en este último tiempo, en este año sobre todo, se ve muchos movimientos sociales que hablan de cosas sin saber, digamos. No estudian. Por ejemplo, uno hace algún videíto en YouTube diciendo una teoría conspirativa y enseguida encuentra adeptos, y esos adeptos, vos te pensás que van a fijarse si es real lo que está diciendo o si tiene criterios científicos como para determinar si es o no real o posible eso. No, generalmente la gente mira un video en YouTube y se lo cree como si fuera verdad absoluta, y no. Así que hay un montón de gente que hace videos para desinformar en vez de informar. Siempre lo recomendable para cualquier tema, siempre es buscar videos oficiales de organismos, academias, institutos, para evitar entonces esa desinformación que en este año, por lo menos, creo que se vio demasiado la desinformación. Entonces la gente las pueden hacer lo que quieran desinformando con las personas. Bueno, después tiene un efecto reversible. Luego de suspender su uso, la fertilidad se recupera de forma inmediata. También la previene contra las ITS y también es gratuito en el sistema público. Los hospitales, ¿no? Bueno, esta otra, la anticoncepción oral de emergencia. Entonces, hay que tener cuidado con estas pastillas porque generan un desbalance hormonal tremendo y no tiene que tomarse como un anticonceptivo, sino es únicamente para casos de emergencia. Ya vamos a ver. Bueno, entonces este es conocido como la pastilla del día después, capaz que la escucharon nombrar. Son una o dos pastillas que contienen una alta dosis de hormonas que retrasan la ovulación. Se recomienda su uso para situaciones de emergencia. Esto es re importante. Fíjense, es parecido a lo que decían las otras. Las hormonas, las pastillas anticonceptivas comunes lo que hacen es retrasar la ovulación. Esta pastilla, la del día después, que tiene una concentración más alta de hormonas, y lo que puede hacer es que esta cantidad de hormonas evite o prevenga la ovulación. Es decir, que si ya se produjo la ovulación, podés quedar embarazada igual por más que tomes la pastilla oral de emergencia, ¿eh? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. No, por eso no va a ser efectiva 100%. Si ya ocurrió la ovulación, puede que se produzca la unión entre el óvulo y el espermatozoide. ¿Cómo se usa? Debe tomarse luego de una relación sexual en la que se haya fallado el método o no se haya usado uno. Es más segura dentro de las primeras 12 horas, aunque se puede tomar hasta 5 días después. En caso de violación, debe tomarse siempre. Beneficios. No tiene contraindicaciones y permite evitar un embarazo, luego de haber mantenido relaciones sexuales no protegidas o en las que falló el método. Si la mujer ya está embarazada, no afecta al embrión en formación. Es decir, si ya ocurrió el embarazo, la fecundación, no va a afectar esta pastilla al embrión en desarrollo. La pueden retirar mujeres y varones, adolescentes y adultos, solos o en parejas. En caso de emergencia, está disponible las 24 horas en las guardias de los hospitales. Es decir, si ocurrió esto, de que falló el método anticonceptivo, pueden ir a una guardia y dicen, ¿me podrías dar una pastilla al día después? O una pastilla al día después. Consideraciones. No se recomienda su uso habitual, es decir, no hay que usarla siempre, solamente en los casos donde el método falla. Está indicado exclusivamente para situaciones de emergencia. Puede producir náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos y otros malestares. O sea, no la vas a sacar barata de sí es una opción, pero tiene sus efectos secundarios, ¿sí? Que son de lo que estuvimos hablando. No, como es tanta la concentración de hormonas que ingresan al cuerpo, como que genera bastante consecuencias, digamos. Porque la idea de que ingrese tanta cantidad de hormonas es que se
inhiba el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Mitos. Frecuencia. Eficacia es alta si se toma dentro de los 5 días. Cuanto antes se tome, su eficacia es más alta. Frecuencia en cada relación sexual que haya fallado el método o no se haya usado uno. Y los mitos, no es cierto que la pastilla de emergencia es abortiva, porque muchas personas y mucha gente dice que los métodos anticonceptivos son abortivos, pero no, son anticoncepción, es para evitar que se produzca la unión entre el óvulo y el espermatozoide. O sea que hay que estudiar para hablar. Después dice, no es cierto que las pastillas entonces de emergencia es abortiva, ya que actúa antes del embarazo, ¿sí? Y no es cierto que es solo efectiva si la tomas inmediatamente después de la relación sexual. No es cierto que las pastillas de emergencia son más efectivas que las anticonceptivas de uso diario. Y bueno, tampoco previene de las infecciones de transmisión sexual. Bueno, y acá también dice que está disponible en el sistema público, en las obras sociales y en las prepagadas. ¿Alguna pregunta? ¿Es muy aburrido? No, profe, es que no tengo ninguna duda yo. No sé qué Bueno, decir. sepan, porque la gente muchas veces toma... ¿Cómo? Lo explicás también que no nos queden dudas. Tengan en cuenta esto, que mucha gente lo toma como si nada, la anticoncepción del día después, y no la pasa bien la persona que la toma, digamos, por los efectos que produce, y además no es un método anticonceptivo para usarlo diariamente, es en caso de que falle el método principal, ¿sí? Que falle, que no te pusiste en preservativo, que no hayas tomado la pastilla anticonceptiva. En esos casos donde falló el método, ahí tienen que tomar el método de anticoncepción oral de emergencia. Pero bueno, como les dije, también produce un desbalance importante en el sistema hormonal del cuerpo, que tiene muchas dolores, puede presentar, ¿sí? Entonces, esto es únicamente en caso de emergencia. Si no, no. Bien, este otro, el DIU. Hay otro también, el que se llama SIU, pero no lo voy a explicar porque no lo recomiendo, porque tiene muchos efectos secundarios, así que no. Este se usa poco también, el dispositivo intrauterino, el DIU. Son estos acá, pueden ser de cobre. La mayoría tienen cobre, ¿por qué? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de que cuando ingresan los espermatozoides dentro del sistema genital femenino, hay un montón de es un medio bastante ácido, y el cobre, el mineral, tiene propiedades para destruir a los espermatozoides, por eso se usa, es de cobre el DIU. O algunos lo van liberando lentamente, ¿sí? Es una pequeña pieza de plástico con cobre que impide que los espermatozoides se junten con el óvulo, evitando así el embarazo. ¿Cómo se usa? Se coloca en el interior del útero por un profesional en un consultorio, ¿sí? Esto va dentro del útero. ¿Se acuerdan cuál es el útero? Es el órgano que tiene forma de pera, es donde se produce... ¿se acuerdan? ¿Qué es el útero? Sí, profe, sí. Bueno, sí, como los locos me dicen. Beneficio. Se usa, su efecto dura entre 3 y 10 años. La efectividad no depende de sostener un hábito por parte de la mujer. Evita las dificultades que pueden presentar otros métodos, por olvido o equivocaciones. Y solo hay que controlarlo 1 o 2 veces al año. Pueden usarlo todas las mujeres de todas las edades, hayan tenido hijos o no. Consideraciones. Pueden aumentar el sangrado durante la menstruación y debe ser colocado y extraído por un médico. Es decir, que no te lo puedes poner vos sola o alguien X. Tiene que ser un médico, ¿sí? Porque es una zona sensible. Tiene una alta eficacia. Frecuencia de uso debe cambiarse por otros dispositivos luego de 3 a 10 años de su colocación y no es necesario hacer un descanso. Mitos. No es cierto que tiene menor eficacia que los anticonceptivos orales, y no es cierto que es abortivo, no es cierto que pueda perforar el útero o mirar a otros órganos del cuerpo, ¿sí?
Tiene un efecto reversible, que se recupera la fertilidad inmediatamente después de retirarlo y puede ser retirado en cualquier momento. Pues también no previene contra las ITS y también es gratuito. Se hacen cargo las obras sociales y las prepagas. ¿Listo? ¿Queda una pregunta para esto? No es muy usado, No, pero profe. se usa. Bien. El implante subdérmico. Este se está usando cada vez más. Le dicen comúnmente como chip. Es un implante de plástico flexible del tamaño de un fósforo que va liberando hormonas que impiden la ovulación. Fíjense que la mayoría de todos los métodos tienen gran cantidad de hormonas que la va liberando para evitar siempre la ovulación, ¿sí? Entonces tienen que, si no se acuerdan, revisen qué era lo que habíamos visto cuando vimos ovulación, para terminar de entenderlo al tema. ¿Cómo se usa? Bueno, se inserta debajo de la piel del brazo con con una pequeña incisión con anestesia local. La colocación la hace un profesional. Beneficios: dura de 3 a 7 años. La efectividad no depende de sostener un hábito por parte de la mujer y se controla sola 1 o 2 veces al año. Consideraciones: es para toda persona con capacidad de gestar que no cuente con cobertura del subsistema de obras sociales o de subsistemas privados y haya tenido o no un evento obstetricio, es decir, un parto, una cesárea o un aborto. La eficacia es alta. Frecuencia de uso: debe cambiarse por otro implante luego de 3 años de la colocación y no es necesario hacer un descanso. No es cierto que la aplicación es dolorosa, porque, como decía acá arriba, se utiliza anestesia local. Y no es cierto que provoca aumento de peso. Es decir, y bueno, vuelve a pasar lo mismo. La fertilidad se recupera al momento de retirar. La mayoría son muy parecidos, ¿no? Pero cambia la forma en la cual se presenta. Todos tienen el efecto, tienen gran cantidad de hormonas. Vasectomía. Creo que me falta uno más. Bueno, este es el que están cuestionado, que se está hablando mucho ahora en este momento, o la esterilización masculina. Es un método quirúrgico permanente, seguro y sencillo. Consiste en ligar los conductos deferentes de madera de impedir el paso de los espermatozoides desde los testículos hacia el pene y puede realizarse con anestesia local y sin internación. Es decir, ¿te acuerdan del dibujito que habíamos visto de los conductos? Bueno, por acá se producen los espermatozoides, van viajando por el conducto deferente y acá se produce un corte, entonces no pueden llegar, bueno, acá pasaban por las otras glándulas que habíamos hablado y entonces no se produce la llegada de estos espermatozoides a la eyaculación. Beneficios: no requiere anestesia general, no modifica el aspecto físico de los órganos sexuales masculinos y no tiene efectos colaterales. No afecta el deseo ni la actividad sexual. Consideración: es efectiva 3 meses después de ser realizada. En ese periodo debe usarse otro método anticonceptivo. Es decir, que apenas te la haces, tenés que esperar 3 meses para no cuidarte, digamos, no usar preservativo, por ejemplo. Porque, bueno, después, consideraciones. Es efectiva, bueno, ya lo leí, alta, luego de 3 meses debe haber sido realizado. Es solamente una intervención quirúrgica una vez, donde se hace el cortecito. Mitos: no es cierto que afecte el deseo sexual de varón, no es cierto que afecte la erección y no es cierto que cambie el aspecto de los genitales. El efecto reversible está un poquito cuestionado. En general es irreversible. Una vez que lo cortaste, pues ya no puedes revertir. La reversión es a través de una cirugía difícil y costosa y que no está disponible en el sistema público de salud. Es decir, se podría llegar nuevamente a conectar estos conductos, pero como es una cirugía difícil y costosa, el sistema público no la cubre. ¿Sí? Pero es uno de los métodos más para evitar la producción de espermatozoides. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Bien, vamos a el último, la ligadura de trompas. Este hace muchos años que se viene realizando. Ligadura de trompas. Es un método quirúrgico permanente para mujeres. En estos días justo salió un caso de una chica, creo que de 13, 14 años, o creo que un poquito más grande, no me acuerdo bien. Salió una nota en un diario que se ligó las trompas porque no quería tener hijos. Así que tomó su decisión de ligarse las trompas. ¿Qué sería esto? ¿Cómo se usa? Consiste en ligar, cortar u obstruir las trompas de falopio, de manera que los óvulos no puedan estar en contacto con los espermatozoides. La cirugía es sencilla, la realiza un profesional en un quirófano y requiere anestesia local o epidural. Beneficios. No hay ninguna condición médica que restrinja la posibilidad de elección de este método, aunque algunas condiciones y circunstancias lo requieren ciertas precauciones. No tiene efectos secundarios a largo plazo. Cualquier mujer mayor de edad puede acceder gratuitamente. Consideraciones. A pesar de no ser necesario, en algunos servicios se solicita haber tenido hijos, el consentimiento de padres o parejas u autorización judicial. La eficacia es alta. Frecuencia de usos. Necesita la intervención, que es una sola vez. Y después los mitos. No es cierto que afecta al ciclo menstrual. No es cierto que afecta al estado de ánimo. Y no es cierto que produce cambios en el cuerpo de la mujer. Y también, lo mismo que la cirugía anterior de la vasectomía, también es costosa, disponible, digamos, porque si uno quisiera volver a unir estos conductos de la trompa de falopio, se puede hacer, pero como dijimos, es difícil y costosa y no la cubre el sistema público de salud. Sí, bueno, creo que... Bueno, estos son los métodos anticonceptivos principales. Bueno, y acá les dejé las páginas de interés. En esta página Chau Tabú de Buenos Aires, en esta, la primera, están los métodos anticonceptivos y ahí uno puede elegir, por ejemplo, querer comparar, por ejemplo, entre las pastillas anticonceptivas, entre el chip y entre otro. Entonces vos seleccionás ahí cuál de los tres querés comparar y te hace una tablita que donde te compara los tres y uno después puede tomar la decisión de por cuál método opta. Y después acá en la página de Fundación Huésped les puse derechos sexuales y reproductivos, donde acá es donde yo les dije que ustedes ingresan y aceptan que les detecte la ubicación, y una vez que les detecta la ubicación le va a alargar cuáles son los centros médicos donde puede ir a retirar o buscar los métodos anticonceptivos que desee utilizar. ¿Sí? Bueno, un momento de preguntas. Hasta aquí llegué yo por lo menos. ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno. No se me ocurre ninguna. Bueno, aparte es como que hasta que procesas toda esa información es mucha. Y es importante que la sepan, y es importante que la usen. Lo clave para los hombres es utilizar siempre el preservativo. Por más que diga hoy no siento nada, porque es como muy común decir que a los hombres escuchar decir, che, no siento nada, no siento lo mismo. Sí, tenés que usarlo porque prevenís un montón de enfermedades de transmisión sexual y también evitas la concepción. Y después los otros métodos anticonceptivos, cada uno decidirá sobre su cuerpo, digamos. Pero es importante que las chicas, por ejemplo, vayan a un ginecólogo para que hacerse estudios periódicamente, y también para consultar cuál podría ser su método anticonceptivo necesario, ¿sí? Y también recuerden que si son mayores de 12 años pueden ir sin autorización de sus padres a un centro médico para consultar por estos temas, ¿sí? No es necesario que vayan con los papás, ¿sí? Porque es para prevenir ustedes. ¿Estamos hasta acá? ¿Quieren agregar algo? Hoy están callados, no preguntaron nada. No, yo no. Bueno, Yo tampoco, profe.
No. Bueno, dejamos acá entonces. Bueno, gente, que anden bien. Nos vemos la semana que viene. Vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual. Así que